Bienvenido a la tercera sesión de Milk. Estoy contento porque hoy vamos a arrancar con el primero de 6 fundamentos, que es el arrepentimiento de obras muertas. Así que si decidiste tener un cuaderno en el cual poner notas, ponle este título: Arrepentimiento de obras muertas. Y quiero arrancar definiendo el concepto de arrepentimiento, puesto que la palabra arrepentimiento viene de una palabra en griego que es la palabra metanoia, que significa compunción, básicamente un cambio de dirección, un cambio de mentalidad, un cambio de cosmovisión, una manera diferente de ver las cosas. Si en cierto momento yo aprobaba ciertas cosas, ahora ya no lo apruebo porque pienso diferente, porque veo las cosas diferente y me doy cuenta que estaba en un error. Cambiar de dirección. Si estamos en el punto A y necesitamos ir al punto B, pero empezamos a manejar para el punto X, jamás llegaremos. Necesitamos parar nuestro coche, dar un giro de 180 grados, dirigirnos al punto de origen para poder llegar al punto que queremos llegar. Si no hay este metanoia, pues jamás podremos corregir nuestra forma de caminar. Por eso es que en el Antiguo Testamento la palabra arrepentimiento es la palabra naham, incluso la palabra shuv. Naham significa suspirar, significa un gran lamento. Y shuv significa volverse necesariamente de una idea para redireccionarse. Necesitamos arrepentirnos. ¿Y de qué? Pues esto es el título: arrepentimiento de las obras muertas. ¿Qué es eso? Bueno, la frase obras muertas aparece solo 2 veces en la escritura. La primera es en Hebreos capítulo 6 verso 1 y la segunda es en el mismo Hebreos capítulo 6 verso 14. Es la unión de 2 palabras, la palabra ergón y la palabra necros, que ergón significa trabajar y necros significa cadáver. En otras palabras, una obra muerta son las cosas que hacíamos cuando éramos unos cadáveres, cuando no teníamos vida, cuando estábamos muertos. Y cualquiera diría, pero ¿cuándo pasó? ¿Cuándo estaba muerto? Bueno, Efesios capítulo 2 verso 1 nos marca específicamente cuándo nosotros estuvimos muertos. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando nosotros estábamos en pecado, espiritualmente estábamos muertos. Las cosas que hacíamos en nuestro pecado, esas son obras muertas. Definamos qué es pecado. Bíblicamente el pecado tiene una clara definición. Primera de Juan capítulo 3 verso 4 dice lo siguiente: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Existe una versión que dice que el pecado es no darle a la ley. Y me parece una mejor traducción, puesto que la palabra pecado básicamente significa errar al blanco. Eso es en su original griego, que es hamartía o hamartano. Teníamos que darle a la ley, teníamos un punto al cual teníamos que apuntar y al disparar hemos dado a cualquier otro lado menos a donde teníamos que darle. Hemos fallado. Básicamente eso es pecado: errar, no darle a la ley. ¿Qué es la ley de Dios? La ley de Dios básicamente son 613 preceptos establecidos por Dios para vivir de manera correcta. 613. Yo sé que tal vez es primera vez que escuchas que son 613, pero de esos 613 hay 10 que son los más conocidos. Los 10 mandamientos descritos en Éxodo capítulo 10 verso 3 en adelante. Voy a ponerte acá toda la lista de los 10 mandamientos, pero permíteme leerlos solamente por si alguien se ha olvidado de alguno de estos. Los más famosos. Dice esto: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio.
no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa, la mujer, el siervo, la criada, el buey, el asno, ni cosa alguna de tu prójimo. El quebrantar la ley. En el Nuevo Testamento lo enfrascan este tipo de desobediencia en varias frases como los deseos de la carne, como la voluntad de la carne, como las obras de la carne, como la corriente de este mundo, como lo terrenal. Cuando el Nuevo Testamento usa estas frases, está hablando acerca de las cosas que quebrantan la ley de Dios. Entonces, tenemos que arrepentirnos de absolutamente todas estas. Por ejemplo, Colosenses 3:5 dice esto: haced morir pues lo terrenal en vosotros, que es fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvieran en otro tiempo cuando vivías en ellas, cuando estábamos muertos en pecado. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestra boca. No mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen de Dios lo creó y se va renovando hasta el conocimiento pleno. También lo dice el apóstol Pablo en Efesios 2:2, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Como verás, tenemos un montón de cosas por las cuales nosotros deberíamos arrepentirnos. Y aquí salta esto: deseos de la carne, voluntad de la carne. ¿Cuáles son estos deseos de la carne? La Biblia dice que los deseos de la carne son evidentes, son cosas que las podemos ver de una forma muy rápida. No hay que buscarle mucho para encontrar a las cosas que nos deberíamos arrepentir. Todos esos deseos de la carne, esos frutos de la carne, estas obras de la carne, están en Gálatas capítulo 5 del 16 en adelante, donde la Biblia dice lo siguiente: digo pues, andad en el Espíritu, no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieren, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, de que el que practica tales cosas no heredará el reino de Dios. Como te decía, todas estas cosas que acabo de mencionarte son cosas que son evidentes, son cosas que son notorias, y de todo eso hay que arrepentirse, de homicidios, de enojos, de todo eso. Pero también hay cosas, obras muertas, que no son tan evidentes, que no son tan notorias. Por ejemplo, la Biblia dice que hacer las cosas sin fe también es una obra muerta. Mire, a un borracho podemos ver decir, él está borracho. Un mentiroso se nota cuando alguien miente. Pero, ¿cómo se mide la fe? ¿Cómo puedo saber cuánta fe tienes o cómo puedes saber tú cuánta fe tengo yo? En el supermercado no venden femómetros, no miden algo para medir la fe. Solamente Dios sabe si nosotros tenemos la fe suficiente al hacer las cosas. Mira lo que dice la Biblia, Romanos 14:23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es una obra muerta. Hacer cosas sin fe es una obra muerta. Orar sin fe, cuando oramos por la comida, Señor, gracias por esta comida, en nombre de Jesús, amén. Y no nos estamos dando cuenta que en realidad nos estamos dirigiendo
al ser más poderoso y soberano de todos. Orar sin fe, ¿será que se sana? Bueno, ya oraremos, clarito va a ser se sana y oramos para que se sane, pero no lo hacemos con fe. La Biblia dice que es pecado. Es más, en la iglesia o en tu casa, cuando adoramos, levantamos nuestras manos porque todo el mundo levanta sus manos. Hey, levantar las manos sin fe, sin entender lo que está sucediendo y creer que algo va a pasar en el ámbito espiritual, obra muerta, ojo. También tenemos que arrepentirnos de eso. No solamente eso, la Biblia dice que hacer las cosas sin amor también es una obra muerta. No podemos medir cuánto amor tenemos en hacer las cosas. Necesitamos ser honestos con nosotros mismos para saber si hemos hecho las cosas con amor. 1 Corintios 13:1 dice esto: si hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El mandato bíblico de 1 Corintios 16:14 dice esto: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Cuando no hay amor en las cosas que hacemos, es pecado, y de eso tenemos que arrepentirnos. Colosenses 3:23: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Todo lo que hagan como para Dios, mi trabajo como para Dios. Y si no lo hago así, pues estoy quebrantando una palabra escrita de Dios. Pecado. Arrepentirnos de esas cosas. ¿Quieres saber qué más dice la Biblia al respecto de esto y de qué cosas más tenemos que arrepentirnos? Te espero en la sesión número 4.